Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a trabajar con el criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Congruencia entre la hipotenusa y el ángulo agudo. Demuestra si los triángulos son congruentes y positivos. Tengo este triángulo y me dan este otro. Y entonces tengo que en la figura el lado AC es congruente con el lado XZ. Y el ángulo C es congruente con el ángulo Z. Por lo tanto, el triángulo APC es congruente con el triángulo XYZ. Tengo lado, ángulo agudo, o sea, la hipotenusa y el ángulo agudo. Y en este otro tengo la hipotenusa y el ángulo agudo. Justificación. Los triángulos rectángulos son congruentes porque la hipotenusa y un ángulo agudo correspondientes, o sea, a Z le corresponde C o a C le corresponde a Z. Al lado AC le corresponde XZ y tienen la misma medida. Demuestra si los triángulos son congruentes. Y tenemos estos dos triángulos. Tenemos entonces que el lado MN le corresponde el YZ. El lado NL le corresponde ZX. Y ML le corresponde YXY. LM. Y que tenemos tres ángulos. Y un lado, la hipotenusa. Ángulo, hipotenusa a un lado, ángulo, o ángulo, lado, ángulo. El ángulo LMO, o sea, el ángulo M, es igual al ángulo Y, porque son ángulos rectos por líneas perpendiculares. A esta línea y esta vertical son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. El ángulo N es igual al ángulo Z por criterio lado, ángulo, ángulo, lado. El ángulo L es igual al el ángulo L es igual a 180 grados. Este ángulo es igual a 180 menos el ángulo M más el ángulo N por suma de ángulos internos. Porque estos tres deben de medir 180 grados. La sumatoria de estos tres ángulos. El ángulo X es igual a 180 grados menos la sumatoria de estos dos, el ángulo Y más el ángulo Z, por suma de ángulos internos. Entonces, tenemos que el ángulo L es igual al ángulo X, donde MN es igual a YZ por
hipótesis. Por tanto, el triángulo LMN es congruente con el triángulo XYZ. O sea, son iguales. Ejercicio para practicar y nos vemos en el siguiente video.